Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos en esta mañana de día jueves 9 de mayo. Adelantamos desde ya nuestra felicitación para todas aquellas madrecitas salvadoreñas y que nos están sintonizando más allá de nuestras fronteras también. Muchísimas gracias. Queremos desearles muchas, pero muchas bendiciones. No hay palabra, no hay descripción alguna que de alguna manera pueda darles ese lugar, esa ponderación que todas las madrecitas se merecen. Así es que desde ya muchas bendiciones por adelantados a la mujer, a las madres salvadoreñas. Así es que desde ya también quiero darles la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos están sintonizando a través de nuestra aplicación Megavisión Go. Gracias por sintonizarnos. Esta mañana me acompaña acá en el estudio, en la primera parte de nuestro programa, el empresario y secretario general de Democracia Salvadoreña y presidente de la Fundación Transparencia, Adolfo Salume, quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarme, Adolfo. Muchas gracias, Ernesto. De nuevo, pues siempre agradecido con Dios por las oportunidades que nos da todos los días de expresar el amor que tenemos por nuestros seres queridos y de ahí, pues, de tratar de hacer algo para el beneficio de la familia y de los demás. Así que encantado de estar aquí contigo esta mañana. Gracias. Vamos a aprovechar, Fito, de poder conocer, como lo hacemos muy a menudo, su lectura de país, sus expectativas como empresario, como político, como presidente de la Fundación Transparencia, que obviamente en el país ha sido uno de los aspectos relevantes por los cuales se ha venido apuntalando en los últimos años, y se trata de poder de alguna manera corregir todos esos males endémicos que rodean la palabra corrupción en nuestro país. Así es que vamos a hacer un examen también sobre la designación del nuevo gabinete de gobierno, tal y como lo estamos viendo. El presidente electo Nayib Bukele, por cierto, para este día va a hacer un anuncio con respecto a su cuarta designación dentro de su gabinete de gobierno. Se trata del Ministerio de Vivienda. Así es que vamos a tener, desde luego, en primera instancia, una lectura también sobre lo que está pasando con los partidos políticos. Arena está sobre la base de un problema de crisis bastante complicado. Ahora ya muchos están retomando algunos aspectos que tienen que ver con demandas judiciales. Así es que serán los temas que vamos a tener esta mañana. A ustedes les invito a que me acompañen. Recuerden, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para poder ustedes participar. A ver, vamos a comenzar quizás examinando un poco, Fito, el tema de los partidos políticos. Arena está pasando por una situación muy crítica, muy compleja. Ahora ya salen voces directas señalando actos de corrupción por parte de la actual dirigencia de este partido. ¿Cuál es su lectura? ¿Qué está pasando con los partidos políticos? Bueno, Ernesto, yo creo que este resultado electoral del 3F, como le llamamos, la última elección presidencial, para los tradicionales partidos políticos, especialmente los dos grandes, ¿no? El Frente y Arena, o los dos que eran grandes, porque ahora, pues, de alguna manera Arena sigue estando todavía con un tamaño respetable, pero el resultado para el FMLN fue verdaderamente crítico, ¿no? Ha puesto en crisis, ¿verdad?, a esos dos institutos. Yo diría, pues, obviamente mucho más al Frente. El Frente ha tenido la votación más baja de los últimos años, pero sustancialmente más baja. Yo estaba leyendo recientemente las estadísticas. En la elección de Salvador Sánchez Serén obtuvo casi 1,5 millones de votos
y ganaron pues por una pequeña diferencia contra Norma Quijano, no fueron ni 6,000 votos la diferencia, contra Arena, que también tuvo una cantidad igual, 1.400,000 y pico, y ahora cayeron a 300 y pico mil votos. Entonces eso es un descalabro tremendo, ¿verdad? De magnitudes jamás imaginadas. ¿Qué es para mí lo positivo de lo que está sucediendo? ¿Cuál es la lectura? Y es que cada vez más, y yo lo digo porque no solo ha sido en esta elección del 13F, también tuvimos la 4M, la 4 de marzo, cada vez más el electorado salvadoreño está mostrando madurez, está mostrando un entendimiento de cuál es el proceso democrático y está efectivamente diciéndole a los políticos, y en este caso ha sido a los tradicionales partidos políticos, miren, ya esa mala costumbre que nosotros les habíamos permitido, porque al final el culpable de todo esto es el mismo electorado, que les habíamos permitido a los partidos políticos prometer y no cumplir, y siempre les dábamos el voto por una cancioncita, por una camisetita, por un villancico, que les habíamos permitido robar a sus anchas y nunca los habíamos castigado, y a la siguiente elección les dábamos el voto. Eso ya cambió. Y eso desde hace tiempo tenía que haber cambiado, pero bueno, no nos vamos a poner a discutir por qué no sucedió antes, pero lo bueno, la buena noticia para aquellos que apoyamos la democracia, que creemos en una democracia como uno de los mejores modelos de gobierno de una población, donde todos nos ponemos de acuerdo de que hay que tomar en cuenta las necesidades y la opinión de las mayorías, sin descuidar, por supuesto, a las minorías. Nosotros en Democracia Salvadoreña, bajo esos principios fundamos el partido. De hecho, nuestro partido se llama Democracia Salvadoreña, y estamos muy contentos por lo que estamos viendo. Entonces, tú ves, pues ahora el Frente está en un proceso de búsqueda de elección interna para secretario general, ¿verdad? Ellos siguen teniendo una estructura un poquito diferente a los otros partidos políticos. Ellos vienen de un corte comunista, socialista, que desgraciadamente pues para ellos es una tendencia que está comprobadísima, que es una tendencia fracasada alrededor del mundo. Colapsó la Unión Soviética, que era el estandarte de eso. Cuba está quebrado, Venezuela, en antaño uno de los países más ricos de Latinoamérica, está quebrado. Tal vez la única fórmula comunista exitosa en el mundo es la de China, pero si tú ves, el Partido Comunista Chino tuvo una visión tal vez de esa sabiduría que solo tal vez los chinos pueden tener por tener una cultura tan vasta, tan profunda, milenaria, de gran sabiduría, su manera de hacer las cosas. Y el Partido Comunista Chino es el partido comunista más capitalista que existe en el planeta Tierra. Y si tú ves cómo China ha crecido, bueno, la proyección de crecimiento de China de los últimos años anda arriba del 6%, está proyectado a seguir creciendo arriba del 6%, siendo una de las poblaciones más grandes del mundo, más de 1.300.000 miles de millones de habitantes. A ver, a propósito, ¿usted cree que este nuevo gobierno debería de quedarse con China, con la República? Yo creo, y ya lo ha dicho el presidente electo Bukele, que El Salvador tiene muchas necesidades. Una de las necesidades es encontrar una fórmula para crecer mínimo con el 6%. Cuando nosotros presentamos con la Fraternidad Universitaria Sigma Alpha Lambda el plan de creación de empleos que le llamamos el 300.000 Plus, que dio una fórmula de la creación de 1.130.000 empleos, eso estaba supeditado en un crecimiento económico sostenido en 5 años de 6%. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿este país debería estar con China? Aquí no deberían de haber consideraciones ideológicas. Aquí la ideología tiene que ser qué es lo que necesita el país, qué es lo que necesita la población. El Salvador necesita crecer. Para crear 1.130.000 empleos necesita crecer mínimo un 6%.
China tiene un modelo que está creciendo arriba del 6%. La India tiene uno de 7.4%, y así te pueden nombrar un montón de países. Hay que dejar a un lado las ideologías, ¿sí? Y tenemos que ver las necesidades de nuestro país. Ok, entonces, escuché al presidente decir en su primera intervención en los Estados Unidos que definitivamente dejaban el sabor de que con China no popular. Hoy en su segundo viaje dijo de que ni a Estados Unidos lo iba a hacer por complacerlo, ni al otro, sino que iba a ver la conveniencia del país. Es correcto. Y ahí coincido yo con el presidente electo, es decir, ¿qué es lo que más le conviene a El Salvador? No, nosotros no tenemos que preocuparnos qué es lo que más le conviene a Estados Unidos, para eso está Donald Trump, para que se preocupe de eso. No tenemos que preocuparnos qué es lo que le conviene a China, para eso tienen a su presidente allá. Tenemos que ver lo que le conviene a El Salvador. El presidente electo, Nayib Bukele, debería de verlo así, en mi opinión. Ahora, si tú me preguntas, ¿qué es lo que tú harías, Fito? Yo lo que haría es, nos encerramos en un hotel y tenemos en un cuarto a la delegación de China, en otro cuarto a la de Estados Unidos y en otro cuarto a la de Taiwán y tal vez a la de la Unión Europea, si quieren. Y ahí vamos de cuarto en cuarto a ver quién ofrece más. Ahora, que China nos quiera ayudar no quiere decir de que vamos a despreciar la ayuda de Estados Unidos, ni viceversa. Entonces yo creo que aquí, cuando ideologizamos el asunto, decimos, no, es que si nos vamos con China le estamos dando una bofetada a Estados Unidos. ¿Cómo es eso? Si Estados Unidos es el principal socio comercial de China. Entonces, ¿desde cuándo hacer negocios con China va a precluir a Estados Unidos si Estados Unidos es el principal socio comercial de China? De hecho, ahorita una de las cosas que ellos tienen entre las superpotencias es el debate de las tarifas que está poniendo Donald Trump, porque hay muchos empresarios, y yo estoy de acuerdo con ellos, el tema de que aranceles, sienten que China se ha aprovechado de un montón de cosas, empezando por algo tan importante como el hecho que descaradamente China ha decidido que no van a respetar la propiedad intelectual y que van a robar los patentes y van a copiar las cosas sin respetar la propiedad intelectual, que eso es un derecho, digamos, del mundo capitalista y del mundo empresarial. Entonces, yo creo que para El Salvador, y ya decidirá, entonces, me imagino, sí le recomienda al gobierno que mantenga su mirada puesta en lo que ya se tiene, República Popular de China. Bueno, yo creo que El Salvador no está para declinar ayudas. Ahora, eso sí, son ayudas bilaterales pero no excluyentes. Es decir, señores de China, ustedes legítimamente quieren ayudarnos, quieren establecer una relación comercial, perfecto, pero no me venga a decir, si yo te ayudo, no puedes trabajar con Estados Unidos. Si yo te ayudo, no puedes trabajar inclusive con el mismo Taiwán. Es decir, realísticamente, pues ahí ha habido tantos ánimos caldeados que al final... Hay marcadas diferencias en esto. Esa no, okay, pero en el resto claro, de los bloques, digamos, que pueden estar interesados en ayudar. Pero no se puede girar la mirada o voltear la mirada para no ver que China puede ser un socio importante. Sabiéndolo negociar bajo las correctas condiciones. No estamos nosotros para hacer ninguna soberanía, no estamos nosotros para comprometernos en nada, porque además yo estoy seguro que el presidente electo Nayib Bukele no es de una ideología comunista, por lo que yo lo conozco y lo que hemos conversado, como podría haber sido algunos miembros del partido del FMLN que siempre han tenido simpatías. Es un hombre de derecha, ¿no? Bueno, yo creo que es un hombre que tiene un sentido extraordinario del sentir popular y de lo que necesita el país, y lo comprobó en sus gestiones de las 2 alcaldías en que estuvo. Es decir, él llegó y tomó muchas medidas muy acertadas porque él tiene una sensibilidad especial de lo que necesita la gente. Entonces, yo creo que él es el primero que dice desde el 4 de febrero, el día después de la elección, soy presidente no solo de los que me apoyaron directamente en la votación, sino que de todos los salvadoreños. Y en su agenda lo que yo he percibido es que ¿qué es lo que necesitan todos los salvadoreños? No está pensando, no, pero espérame, yo no puedo trabajar con este porque este es izquierdista. Si usted, si usted como empresario le tocara hacer una negociación con China, ¿qué le sacara? Bueno, yo lo primero que establecería reglas del juego con China y decir, miren, ustedes se vienen a esta mesa
bajo las condiciones de hablar de un acuerdo de mutuo beneficio económico, sí o no. Costa Rica le sacó un estadio, le sacó un banco, una sucursal del Banco Nacional Chino, creo que así se llama. Y creo que hay otras, digamos, otro tipo de cooperación. Algunos creen que ahí hubo fallas en algunas, pero en otras ha sido certero. Pareciera que... Aquí se habla mucho de querer construir, por ejemplo, la propuesta que hizo el presidente, el tren hacia el oriente del país, el aeropuerto en el oriente del país, etcétera, ¿no? Yo creo que no habría que descartar ninguna de esas. De hecho, pues también un estadio de fútbol para la Alianza sería una buena cosa. Y para Luis Ángel Firpo. Y para Luis Firpo. Pero sí creo... Que por cierto no lo quiere adquirir, ¿verdad? Sí creo, bueno, esos temas de fútbol podemos hablar al final si ya tiempo de la entrevista. Ok, me queda claro que China no debe de ser... No debe ser descartada de facto, okay. ¿verdad? Deberíamos de establecer claramente las reglas de esto, también conversando con Estados Unidos, que es uno de nuestros socios comerciales. Pero Estados Unidos creo que principales. No es claro y no quiere ceder a que un país como el nuestro, de alguna manera esté, valga la redundancia, cediendo espacios en su patio trasero. Sí, Ernesto, pero fíjate lo que está sucediendo ahorita con Estados Unidos. El Congreso había preaprobado para el presidente Donald Trump una cantidad de dinero muy sustancial, estamos hablando arriba de 15 billones de dólares, para apoyar proyectos de inversión y de mejora en el Triángulo Norte de Centroamérica, de los cuales estaban, digamos, designados tentativamente 5.6 billones para El Salvador. Y ahora, por sus problemas políticos que él está teniendo internos, que tiene una elección que le viene ahora en el 2020, 2021, ha suspendido la ayuda. Entonces, imagínate que una agenda local de los Estados Unidos está afectando la relación bilateral. Ahí tenemos un problema. Entonces, son de las cosas que también se tienen que resolver. Yo creo que el presidente electo Nayib Bukele, por su capacidad de comunicación y por la confianza que él está generando ahorita en su diálogo con los Estados Unidos, puede lograr grandes cosas, entre las cuales debería estar desbloquear esa ayuda. Porque estamos hablando más de 5 billones de dólares. Que con eso se puede hacer muchas cosas. Ahora, 5 mil millones de dólares. 5 mil millones de dólares. 5 mil millones de dólares. Claro, porque por mucho que construyan paredes y pongan, no sé, cámaras y pongan detectores de movimiento, si no resuelves a raíz el problema, es decir, ¿por qué se están yendo nuestros compatriotas a los Estados Unidos? Por falta de oportunidades y por un acecho en la seguridad. Entonces, esas cosas hay que resolverlas en casa. Hasta que no resolvamos eso, hasta que no tengamos un plan de crecimiento como el que nosotros hemos propuesto, de una creación de 1 millón. Yo lo dije cuando presentamos eso. Si nosotros creamos 1.130.000 empleos, va a llegar un momento donde van a regresar los salvadoreños, porque nadie se quiere ir a vivir a otro país. Uno se va por necesidad, uno se va por falta de oportunidades en casa, pero si aquí hubieran oportunidades de buenos salarios, buenas oportunidades de desarrollo, buenas oportunidades de crecimiento, yo creo que no solo se quedarían los que han pensado tal vez irse, sino que tal vez se regresarían muchísimos en esto, si este gobierno llegara a hacer un buen trabajo en ese aspecto. Entonces, por ahí viene la solución. Y hay muchos pensantes, congresistas que de hecho han venido a El Salvador, han estado en conversaciones con el presidente electo, que tienen esa mentalidad, que ellos han entendido de que no se va a resolver el problema de las caravanas, el problema de la migración, inclusive el problema de la MS que tiene ahorita Estados Unidos, que también está presente allá, si no se resuelven algunos de los problemas de fondo y de base que tenemos nosotros en nuestro país. Porque la gente se va a seguir yendo y es comprensible, es decir, te digo, todos lo vivimos, todos los días, algunos hemos logrado pues convivir con ello y otros hemos llegado al momento donde hemos tirado la toalla y decir, yo ya no quiero, a mí me han asaltado, a mí me han matado a mis parientes y prefiero irme a un lugar donde tenga mejores condiciones. Usted y su partido estuvo acompañando la Alianza por un Nuevo País, ¿verdad? Es correcto. Contrario a lo que representó desde luego la presidencia
la candidatura de quien ahora es presidente electo. ¿Cuál es su expectativa ahora con este nuevo gobierno? Ya y sobre todo con estos síntomas de nombramiento que está dando el presidente electo Nayib Bukele con sus funcionarios del gabinete. ¿Cuál es su expectativa? ¿No? ¿Cuáles son los aspectos medulares que como empresario, como político, se debería de tener ya de primera mano para saber qué es lo que viene? Pues mira, Ernesto, yo estoy bastante optimista y positivo, primero porque creo que con los nombramientos que hasta el momento se han visto, se está, digamos, cumpliendo una promesa del presidente electo cuando habló de una meritocracia, ¿no? Obviamente, dentro de esa meritocracia, pues encontrar personas que él conozca, personas en que él confíe, pero que personas que tengan la capacidad de desempeñarse en un cargo es muy importante, y yo de los nombramientos que he visto me da la impresión que son buenos, que son muy buenos. Y eso es muy positivo, eso es lo que está esperando la población. Tú no estás viendo por el momento ningún nombramiento de lo que se estilaba antes, lo que llevó al fracaso al FMLN, que el FMLN no fue una meritocracia, fue una cherocracia, una camiseta sudodocracia, llamémosle así, porque ahí se pusieron a todos los compas que llevaban tiempo de estar ahí y pusieron, por ejemplo, a un ex guerrillero que había matado empresarios a promover la inversión y gente de ese estilo. Entonces, yo creo que estas son buenas señales, las que está dando el presidente electo, lo aplaudo. Como empresario, ¿qué es lo que nosotros queremos? Y ya hemos conversado y hemos estado viendo pues cómo los anuncios y las tendencias de política del grupo que está asesorando la parte económica del presidente están dando señales claras que ellos van por lo que veníamos hablando al principio del programa. La creación de las condiciones necesarias para que haya inversión en el país, lo cual redundará en crecimiento económico y la creación de oportunidades de trabajo. Ese modelo tan básico y fundamental, con una clara visión, no se ha tenido en los últimos 10 años. Es comprensible hasta cierto punto porque los señores del FMLN no entienden de estas cosas, no tienen ninguna experiencia y no tuvieron la visión de decir, bueno, yo soy presidente de todos los salvadoreños, no sé absolutamente nada del sector privado, del sector empresarial, voy a traer aquí personas que sepan para que me digan qué tengo que hacer. Sino que nosotros hemos sufrido las consecuencias de poner a improvisados y personas que no saben. Entonces, creo que en la medida que este presidente electo escoja personas para los cargos, que no vienen con temas ideológicos, sino que vienen a trabajar por el país, que vienen con el compromiso de trabajar para el bien de todos los salvadoreños y no con una agenda propia en todas las áreas, porque es un tema muy complejo. Es decir, tú pones un ministro de turismo y el ministro de turismo viene con una agenda de una aerolínea, por ejemplo, que no quiere que venga más aerolínea aquí al país, ya estás teniendo un conflicto de intereses, ¿entendés? Tú pones a un ministro de Economía que viene con una agenda en favor de algún sector que podría ser ponerle el de, no sé, el de la telefonía o el de la distribución de hidrocarburos y empieza a comprometer. Entonces, el reto creo que para el presidente es grande, pero por los nombramientos que yo he visto por el momento, lo veo muy positivo. Así que estoy muy optimista, pues estoy viendo muy buenas cosas. Regresemos un poco al examen que estábamos haciendo al inicio de los partidos políticos. En Arena, sin embargo, como usted lo describe, lo que está pasando, al igual que en el FMLN, lo entendí así, corríjame si me equivoco, es producto de la tarea que nos dejó el 3 de febrero, ¿no? La renovación. Y esa renovación, sin duda alguna, pasa por hacer un examen muy categórico internamente para cambiar lo que han venido siendo históricamente mal.
Sin embargo, en Arena ahora las cosas son diferentes. Hoy las palabras ya subieron de tono. Ahora abiertamente se acusan de corrupción, lo decía el empresario don Samuel Quirós, y les voy a presentar esta declaración que, por cierto, diera abiertamente a la prensa. Si tuvieran cara, en referencia a Alcoena, si fueran medio decentes, que no son ni cuarto de decentes, dice, ya hubieran renunciado, decía el empresario Samuel Quirós. ¿Ah? Bueno, mira, yo a Samuel lo quiero mucho, lo conozco desde hace muchos años y de hecho también quiero mucho a toda su familia, a sus hijos, son buenos amigos míos. Y él ha sido siempre un arenero, una persona que ha apoyado mucho al partido. Arena es una gran institución, Ernesto, verdaderamente yo la respeto mucho, admiro mucho el partido Arena y admiro mucho a mucha de la gente que está ahí, incluyendo a la actual dirigencia. Yo tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca a raíz de que fuimos parte de la coalición con Mauricio Interiano, a quien le debo el mayor de los respetos. Y creo que él ha dicho algunas cosas que hay que tomar en cuenta. Es normal que ahorita, pues, a raíz del resultado del 3F, pues, estén buscando algunos otros miembros de ese partido más protagonismo, y es una oportunidad, porque al árbol caído, tú sabes, en la política sucede mucho eso. Pero es una realidad también, y el mismo Mauricio lo ha dicho, que ellos dieron unos enormemente buenos resultados en el 4M hace apenas un año. Hace un año, sí. Yo creo que se escucha ahí de que están hablando de reformas del partido. He escuchado propuestas, por ejemplo, donde ya no sea un COENA radicalmente solo de un grupo, sino que las participaciones del COENA sean por cuotas de poder de los diferentes grupos, tal vez una manera como los consejos plurales, pues, en las alcaldías. Yo creo que no es una mala opción. Arena tendrá que decidir eso, pero yo sí te puedo decir que, en mi opinión, Mauricio Interiano es una persona número uno, es un presidente de lujo que tiene Arena. Lo conocí de la mano, pues, con Carly Calleja, que también es una persona extraordinaria. Sería una pérdida para Arena y para el país que Carly se retirara de la política, porque él es un baluarte, sinceramente lo llegué a conocer y te digo, lo admiro y lo respeto mucho. Entonces, yo no sé qué rol, entiendo que también Javier Simán, que también es otra persona que merece mi respeto, está también como alguien que está buscando ayudar a renovar el partido, y yo creo que sería triste, pues, que un partido, una institución tan valiosa para el país pueda, por esta pugna, afectarse o desintegrarse. Sí hay un tema sobre, tú sabes la expresión que la gente dice, que los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Es decir, estas acusaciones ya que están saliendo, ya está saliéndose de ese parámetro, de ese concepto. Yo creo que yo, de lo que he conocido a Mauricio Interiano, que lo conozco desde hace muchos años, creo que es una persona con una gran capacidad en todo sentido, y especialmente de concertar y de dialogar. Entiendo que él ya está estableciendo algunos diálogos en esto, y al final, pues, la democracia y la política así es, Ernesto. Es decir, hay diferentes puntos de vista, salen a flor de piel cuando hay un fracaso electoral, en la política así es. Para mí no necesariamente un resultado desfavorable. Bueno, sí, nuestra coalición perdió la elección, pero fuimos el segundo más votado, ¿verdad? La crisis en realidad más grave es la del FMLN, que no hubieron lecturas, que tal vez hay algunas cosas que no se hicieron, entre las cuales está la incapacidad de Arena de haber tomado la decisión valiente de vincularse de todo aquel sector que estuvo involucrado en temas de corrupción en el pasado. Es decir, llega un momento donde una población te exige y te reclama por la corrupción, y si tú no te desentiendes o no enfrentas ese reto y haces una depuración, te va a pasar factura. El Frente no lo hizo para nada y Arena tampoco lo quiso hacer, ¿verdad? Por temas de unión del partido, por lo que sea. Fue un debate interno que tuvimos en varias ocasiones, con el propio Carly Calleja lo conversamos,
pero bueno, las decisiones de cada partido son propias de cada partido, las respeto, pero como te reitero, hay buenas personas en Arena, he trabajado hombro a hombro con ellos en esta última elección, donde quedamos en segundo lugar, pero tengo la fe y la confianza que van a resolver sus problemas. Interesante, voy a hacer una pausa. ¿Quién podrá, a su criterio, liderar un proyecto político de país entonces a partir de el resultado que podamos tener de estas dos, digamos, como exámenes que están siendo sometidos los dos principales partidos que han estado gobernando el país en las últimas décadas, Arena y FMLN? ¿Quién? ¿Nuevas ideas? Bueno, democracia salvadoreña que tiene, nos vamos a dejarlo a un lado. Son las 7:01. Me voy a una pausa y regreso para que hagamos un examen de lo que puede venir sobre esa base y de los compromisos a los que debe de someterse la clase política de cara al ejercicio del nuevo gobierno. Ahora te fuiste al corazón del tema. Así es. Me alegro, después de la pausa, si quieres comentar. Vamos a ir a ese escenario, a estudiar ese escenario. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Colegio Bilingüe Cuscatlán, una nueva y moderna propuesta educativa. Visítanos en Nuevo Cuscatlán y conoce nuestras amplias y modernas instalaciones. Echar a ustedes, como siempre, invitarlos a que conozcan más de el Colegio Bilingüe Cuscatlán. Recuerde, están ahí disponibles la matrícula y por supuesto también todos aquellos aspectos que tienen que ver con la buena educación. Continuamos conversando con Fito Salume y ahora quisiera de alguna manera que entráramos, como quien dice, al meollo de la situación, ¿verdad? El país está a las puertas de experimentar un nuevo gobierno, ¿verdad? Es fundamental saber que la clase política, los partidos políticos, la Asamblea Legislativa, que es la que de alguna manera es un factor de gobernabilidad como tal, deberá de jugar un papel muy importante en ello. A partir del examen que hacíamos de los partidos políticos, ¿qué es lo que usted logra visualizar? ¿Cómo cree usted que se va a actuar de cara a los próximos 5 años del nuevo gobierno del presidente Nayib Bukele? Creo, Ernesto, que hemos llegado a tocar un tema muy importante y que va a ser definitorio de lo que suceda los próximos 5 años. Para mí, se resume en el rol en este tema que va a jugar, llamémosle entre comillas, la oposición. Porque tenemos un presidente que ha sido electo, inscrito con el partido Gana, pero que tampoco es un militante, digamos, nato o nativo del partido Gana. Es con el partido que fue electo, pero él no proviene de las filas de Gana, él proviene de su proyecto de movimiento social Nuevas Ideas. Y en la Asamblea Legislativa tú tenés un partido Arena con la bancada más grande, tenés un partido FMLN, aunque debilitado en el 3F, pues siempre con una participación suficientemente importante, y los otros partidos políticos que están después de eso, Gana, PCN, PDC. Entonces la pregunta es, ¿qué van a hacer esos partidos políticos? Porque el mensaje de 3F no se tiene que quedar solo en el tema de la elección presidencial. Para mí la lectura que tiene que tomar la clase política es que ya la población está cansada de las agendas políticas. La población, con la elección de Nayib Bukele, creo que ha dicho, queremos la agenda del país como primera prioridad. Entonces yo creo que eso debería de calar en el análisis de los partidos políticos
y cambiar el concepto de una oposición, porque ser oposición del no es trasladar la agenda política a la prioridad y decir, no, es que si yo me opongo a todo lo que va a proponer el presidente Bukele de aquí a la próxima elección presidencial, lo voy a limitar, voy a hacer de que su gobierno no tenga o no pueda cumplir todo lo que ha ofrecido y entonces yo vuelvo a la presidencia en 5 años. Eso sería irresponsable, egoísta y para mí muy triste, pues, si llegara a suceder, y sería menospreciar la capacidad que tiene el electorado de castigar a aquellos que van en contra de los intereses del país. Entonces yo creo que tenemos una oportunidad de redefinir el rol de la oposición, el rol de la oposición que en el pasado se ha ido por el camino más simple, simplemente el camino del no. Del no, oponerse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hemos perdido más de una década en ese juego político y la población yo creo que ya está cansada de eso, donde la primera prioridad es la agenda política. Entonces yo creo que redefinir el rol de una oposición en no ser una oposición del no, en ser una oposición, ok, señor presidente, usted trae esta propuesta, discutámosla, estas son nuestras opiniones, lleguemos a un acuerdo, pero sí estamos de acuerdo que esto es necesario. Por ejemplo, está el tema de la reforma fiscal. Todos los que estamos en el sector empresarial, los que estamos en las inversiones, sabemos de que tenemos ahorita un esquema fiscal complejo, lleno de un montón de impuestos que obligan a muchos de los pequeños y microempresarios simplemente a no participar en la parte formal porque es imposible, pues, es decir, y las empresas están sumamente afectadas por una gran burocracia que les obliga a tener las reglas del juego así como están. Creo que ya se viene hablando en muchos círculos de la necesidad de una reforma fiscal encaminada a dos cosas: a la simplificación, porque la complejidad genera dos problemas. Primero, un costo enorme, porque tenés que tener un ejército de gente para llenar un ejército de formularios y declaraciones. Por el lado de Hacienda tenés que tener un ejército de gente para estar revisando esas declaraciones. Y por el otro lado, que genera también puertas para que haya elusión y evasión, porque en esa complejidad siempre hay uno que le encuentra el punto y el coma para favorecerse. Entonces, por un lado, la simplificación fiscal da claridad y permite mejor confiabilidad en la parte de la supervisión y el cumplimiento, y por el otro reduce la evasión. Entonces yo creo que... O sea, en síntesis es un momento importante para la redefinición del verdadero papel que debe de jugar la oposición de cara al nuevo gobierno. Así es. Sí, entonces, por ejemplo, si la oposición en el tema de la reforma fiscal agarra la posición de decir simplemente no por el no, en vez de escuchar las razones, en vez de escuchar lo que le conviene al país y todo eso, ahí vamos a tener un gran problema. Y este tema del FODES y otros aspectos que no le fueron muy agradables al presidente electo y lo calificó como quieren dejar quebrado al gobierno para cuando yo lo asuma, ¿es correcto? Pues... FODES, las otras, ¿cuáles fueron? FODES, no recuerdo cuáles son. Pues pareciera que hubieron algunas acciones que tal vez... ¿Que llevaban esa intención, creo? Que tal vez no eran las más idóneas, viendo la situación financiera del gobierno, ¿verdad? Bueno, y más aún cuando el FODES, aquí tenemos una información que, por cierto, diera a conocer el día de ayer Funde, en la que destaca un aspecto que el 80% de los municipios no utiliza el FODES para invertir, imagínese usted. Un dato muy importante. Es que ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que a veces poner atención. Nos ponemos a, exactamente como tú dices, a debatir de que por qué se incrementó el FODES, que eso tiene una carga fiscal, etcétera, etcétera. Pero no nos ponemos a ver que en realidad si el FODES invirtiera donde se tiene que invertir, pues tal vez no sería tan malo haber incrementado el FODES. Entonces yo creo que ahí hay un tema de transparencia, de cumplimiento de la ley. Tenemos buenas leyes, pero si no se cumplen, ¿de qué sirven? Esto de convertir el FISDL en Ministerio de Desarrollo Local, con María Chichilco, que ayer estuvo acá con nosotros, por cierto, doña María.
Yo creo que es una visión brillante del presidente electo, porque si tú ves, él está unificando. Aquí lo que ha pasado en El Salvador es de que prácticamente desde la época de la firma de los acuerdos de paz, han venido gobiernos que han creado instancias, ¿no? Se creó un FIDL, yo me recuerdo, todavía tengo memoria cuando se creó, después se creó ya había un ministerio, un viceministerio para el tema de la vivienda, y entonces viene cada presidente, crea nuevas cosas, pero queda siempre lo viejo. Entonces incrementa burocracia, incrementa ineficiencia, y este presidente lo tiene bien claro, creo yo, de que él dice, pero ¿a qué tenemos tanta duplicidad de esfuerzos? Vamos a unificar el trabajo, el objetivo de trabajar para que especialmente aquellos salvadoreños más necesitados tengan una vivienda digna, esté unificado en un esfuerzo. Eso me parece a mí muy acertado. Conociendo usted la precariedad fiscal que hablaba, ¿qué márgenes de inversión entonces cree usted que va a tener el nuevo gobierno para el próximo quinquenio? Si crecemos, Ernesto, va a crecer la recaudación fiscal. Es decir, no hay nada más nocivo, siento yo, para una economía que necesita crecimiento, venir y ponerle un montón de impuestos como han hecho los gobiernos del FMLN, y por eso tú ves los resultados que hemos tenido. No ha habido mucho entusiasmo por el lado de la inversión, no se ha sentido que han habido reglas claras, se han incrementado la complejidad, las regulaciones, los formularios, y mira el montón de impuestos que se han inventado. Bueno, ahora tenemos Entonces, lo más nuevo, fallas en el nuevo sistema de aduanas, lo cual tiene paralizada mercancías que están afectando millonariamente el comercio. Y el tema de la modernización, sin duda alguna, pues eso afecta la eficiencia, el funcionamiento del gobierno, pero esas son para mí cosas puntuales. Es decir, lo que tú tienes que ver en la visión que se pueda tener en estos próximos 5 años es cómo voy a potenciar el motor de esta economía, que es el sector privado. Categóricamente, si el 94% de los empleos del país son proveídos por el sector privado, es en el sector privado donde tú tienes una oportunidad de crear oportunidades, de resolver ese problema de la gente que se está yendo del país y de tener crecimiento. Ese crecimiento económico va a generar más recaudación, acompañado de una reforma fiscal que simplifique y elimine en una gran parte la evasión y la elusión en este país. Creo que vas a lograr recaudar con un par de impuestos sencillos, mucho más de lo que venía recaudando, y la gente va a tener más confianza en un país donde las reglas sean claras, donde sea fácil llenar tu declaración de renta o de ingresos, porque al final es una simplificación. La tarea no se ve fácil, ¿no? Bueno, si se cuenta con el apoyo. Ahora, usted es un hombre que tiene, a mi parecer, tiene bien claro cuál es el escenario y el rumbo que debe tener este país, como empresario, como político. De hecho, así está acá con nosotros. Así me acompaña en estos análisis. A donde quiero llegar con esto es que también hablaba de un plan de cómo recuperar la economía. La vez pasada lo conversábamos. ¿Cómo se llama el plan? Nosotros teníamos el plan 300,000 plus. Así es. Ese podría ser un buen ejercicio en esta nueva coyuntura, donde entiendo el presidente está escuchando, el presidente electo, escuchando a los diferentes sectores con las propuestas, ¿no? Nosotros presentamos ese plan lo generamos con un grupo multidisciplinario de varias universidades en la Fraternidad Universitaria Sigma Alpha Lambda, la cual una de las fundaciones que yo presido la auspicia, y hicimos el ejercicio del análisis económico que nos dio el resultado del 1.130.000 empleos. Una producción de 1.130.000 empleos que te la da fundamentalmente el trabajo de una economía con un 6% de crecimiento promedio. Y la gente va a decir, pero El Salvador no ha crecido en el 6%. ¿Y por qué no ha crecido? Si hay países como China que crecen más del 6%, que son países enormes. Hay países como la India que crece 7,5%. Y El Salvador, que es un país pequeño, claro que puede lograr el 6%, puede lograr hasta más, pero un 6%, solo un 6%, en la masa, digamos, de empleomanía que existe en los sectores ya invertidos en el país, ese 6% automáticamente, si esos empleos crecen un 6%, te dan 850,000.
y los otros, para llegar a los 1.130.000, son apuestas estratégicas a sectores que son parte de la tendencia mundial, como puede ser la tecnología, como puede ser el diseño y la implementación de aplicaciones, para lo cual se necesita una coordinación de formación de jóvenes, de formación de talentos, pero también ciertos sectores que han sido descuidados, por ejemplo, como el tema de los astilleros. Nosotros tenemos mano de obra capacitada, tenemos una ubicación geográfica privilegiada para poder atender necesidades de los barcos de la región. Es decir, hay una gran cantidad de oportunidades que se identificaron por los jóvenes en ese estudio que se hizo, potenciar el tema del mantenimiento de aviones, donde ya somos líderes en la región. Es decir, hay ciertas cosas puntuales de alto valor agregado que sumado con los sectores existentes, pues es factible lograr esos objetivos. Y ese crecimiento económico te va a dar una recaudación adicional, porque además si lo acompañas con una reforma fiscal que elimina en una gran parte la evasión y la ilusión, vas a recaudar más. Entonces el presidente Bukele recibe el país complicado o, como dicen los chinos y a la cual usted hace muy bien la referencia, ¿verdad? Su forma de pensar tan por lo civilizado que son en esa materia de negocios, pues sabiendo y reconociendo lo difícil que hay, poder hacer de alguna manera las mejores oportunidades para salir adelante. ¿Ah? Sí, yo creo, Ernesto, que al final esa visión que vendió el presidente electo Bukele al país con su plan Cuscatlán, ya salió la encuesta pues de la UCA que dice en base a qué los salvadoreños escogieron al presidente, primero por la persona que es, pero en segundo o tercer lugar por el plan que él presentó y lo que él ofreció. Entonces yo creo que es el momento, los que estamos en la política, de darle una oportunidad a El Salvador, de incorporar como parte razonable de la agenda política el buscar trabajar juntos para crear un mejor país, y pensar que la manera que nos va a calificar la población no es por el castigo del que está en el puesto, sino que por la buena labor que nosotros desempeñemos, incluso cuando no estamos en la silla presidencial. Yo creo que eso va a ser clave. ¿Cómo vamos a poder lograr eso? Pues será parte del liderazgo que pueda tener el presidente electo en ese aspecto. Y bueno, del lado empresarial, pues yo creo que vamos a estar todos muy optimistas y con la disposición de colaborar para que eso se cumpla. A ver, ¿dispuesto si le llaman a trabajar con el nuevo gobierno del presidente Bukele? Mira, yo siempre he tenido una amistad con Nayib y siempre le he ofrecido, pues, cuando él lo necesite, mi apoyo en consejos, en lo que yo pueda conocer. Yo creo que así hay muchos del sector privado que están en esa buena disposición, siempre y cuando sea bajo términos de transparencia, cero corrupción, etcétera, etcétera. Yo en lo personal no creo tener la posibilidad, por mucho que quisiera seguir ayudando a mi país, desde la trinchera de ser un funcionario público, porque tengo muchísimas otras ocupaciones, pero sí, Ernesto, yo estoy dispuesto a apoyar a este presidente electo, que además es mi amigo personal, y bueno, creo que hay muchos también que están expresando lo mismo, especialmente cuando están viendo que él está dando señales clarísimas por dónde viene su visión del país, que está muy sintonizada con el sector privado y con ayudar pues para que el país logre objetivos que no se han podido lograr en el pasado por falta de confianza, por falta de credibilidad y por falta de una visión clara. Yo creo que eso este presidente electo lo tiene, cuanto menos en este momento, en grandes cuantías. Tiene la confianza de la población, tiene que tener la confianza de los líderes empresariales, tiene que tener la confianza de los otros líderes políticos. Creo que él tiene la capacidad de lograrlo. Vamos a ver qué sucede en los próximos 30 días, en lo que se define el resto del gabinete del gobierno y en los planes pues que se van a ir anunciando, imagino, ya cuando estén en los puestos cada uno de los funcionarios. Bueno, siempre es interesante conversar con usted, hacer los análisis pertinentes del estado de la política y sobre todo también de los grandes desafíos económicos que como país tenemos. Gracias por haberme acompañado, Fito. Muchas gracias, Ernesto. Es un gusto
estar aquí con tu teleaudiencia y de nuevo pues dar las gracias a Dios por la oportunidad que nos da cada día de hacer algo por nuestros seres queridos y por los demás que dependen o que están con nosotros. Qué bueno, qué buenas palabras. Gracias. Me voy a una pausa. Vamos a conversar con David Reyes, diputado del Partido Arena, sobre la situación crítica que está pasando su partido, y vamos a hablar también de unas propuestas que está en los últimos días planteando dentro del seno legislativo para realizar modificaciones en el sistema de transporte colectivo de nuestro país. Así es que 2 temas importantes cuando regresemos. Colegio Bilingüe Cuscatlán, una nueva y moderna propuesta educativa. Visítanos en Nuevo Cuscatlán y conoce nuestras amplias y modernas instalaciones. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Saludo cordialmente a nuestro segundo invitado de hoy, David Reyes, diputado del Partido Arena, y quien en los últimos días ha estado muy activo con iniciativas que buscan mejorar el transporte colectivo. Quiero darte la más cordial bienvenida, David. Aprovecharé también conversar sobre la situación que atraviesa tu Partido Arena. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los televidentes. ¿Cuál es tu lectura de lo que está pasando en Arena? Para este día hay una reunión, entiendo, entre la Comisión Política y la fracción para poder conocer cuáles son los objetivos y el tema que tiene que ver con las reformas dentro del partido. ¿Cuál es tu lectura y qué crees tú que debería hacer Arena en este momento? Bueno, en estos momentos, como es natural, después de no haber triunfado en las elecciones presidenciales, hay un momento de convulsión. Considero de que debe de haber una elección de nuevas autoridades inmediatamente. No hay excusa para no hacer un llamado y presentar un calendario de elecciones inmediatamente. Hay quienes están proponiendo que se haga un COENA transitorio. Lastimosamente la ley de partidos políticos no establece esa figura ni nuestros estatutos. Sin embargo, ayer surgió una nueva propuesta que a mí me parece súper atinada, y es que basados en el artículo 25 de los estatutos de mi partido, hay una figura de un consejo asesor que puede nombrar el COENA con una misión específica, y eso pudiera ser en estos momentos quizás la salida más viable para poder nombrar este consejo asesor donde participen representantes de todos los grupos, que estamos bien claro que hay varios grupos diferentes dentro del partido, como es normal, pues un partido tan grande, ¿verdad? Y donde pudieran participar los diputados, los alcaldes, la comisión política, los diferentes grupos, como te repito. A mí en lo personal me encantaría de que se pudiera llamar ya a elecciones para conocer quiénes son los candidatos que tienen interés en presidir y en dirigir el COENA, y poder intentar formar un COENA de unidad. ¿Debe renunciar la actual dirigencia a tu criterio? Yo como entiendo lo están que ellos pidiendo? ya renunciaron. Ya deben de Ellos ya renunciaron. ¿Ya renunciaron? Sí, ellos ya renunciaron. Y casi inmediatamente después de haber pasado la elección presidencial. No, me refiero a actualmente el COENA, ¿no? Sí. Como tal, de ellos renunciar. pusieron a disposición sus cargos. Sus cargos, sí, pero no han renunciado. Una cosa es ponerlo a disposición, es decir, no entiendo. Ya francamente ya no tienen incidencia de ningún punto de vista. Pero no quieren adelantar Es que quien debe de hacer eso, Ernesto, y según nuestros estatutos, acuérdate que después de la aprobación de la ley de partidos políticos tenemos que ser súper rigurosos y súper respetuosos, porque no podemos correr el riesgo de hacer una elección que después alguien presente un recurso y la vote. Sí. Tiene que ser respetando la institucionalidad del partido, la ley de partidos políticos, y eso pues lo que establece es que la Comisión Electoral Nacional debe de hacer llamado a elecciones lo más pronto posible. Y te repito, ya no hay excusa para no hacerlo. A ver, pero la Comisión Electoral también dice de que depende de cómo
Es que la dirigencia. yo creo que ahí está el dime punto direte, ¿no? el punto de inflexión o el punto de discordia en este momento es ciertas propuestas de reformas a los estatutos. Ujú. Ese es el punto del récord. Ese es el punto que está ¿En deteniendo. qué consiste entiendo yo. y cómo? Bueno, hay una gran cantidad de propuestas de reforma. Yo en lo personal considero que si de hacer reformas se trata, debe de ser lo meramente estricto necesario. Pero en estos momentos yo considero que lo más importante es que haya una elección interna lo más pronto A ver, posible. la duplicidad de cargos, por ejemplo. Y luego se hagan las reformas que se estimen No debe convenientes. un alcalde, la duplicidad de cargos, por ejemplo, es un Esa es punto una- medular, ¿verdad? Un pero eso ya alcalde está. no puede ser el director municipal, mucho menos departamental, Sí, por la eso ya competencia. está, ¿Ah? eso ya está, ¿Ya eso está? eso ya está regulado, que no pueden ser. Lo que entiendo que han propuesto es que no puedan formar parte de los cargos de elección de dirigencia, La dirigencia. de la dirigencia, lo cual creo que es desatinado, pero eso es una opinión bien personal, ¿Por qué? porque los liderazgos, ya sean diputados o alcaldes, que son los liderazgos más visibles y tangibles en el territorio, no les puede restringir que participen en la toma de decisiones del partido. De acuerdo, pero cuando viene y ellos se apoderan, se abrogan derechos, obstaculizan a otros y no permiten que aquello se renueva. Ese es el punto medular que se está entonces discutiendo. pudiéramos plantear otras propuestas, y yo no estaría en contra en que incluso se discutiera que no puedan haber tantos números de reelecciones, por ejemplo. En el caso de la Asamblea, considero que Deberían de ser 3 o periodos, 4 máximo, creo yo que pudiera ser interesante discutirlo. Pero hay tiempo para ese tipo de reformas. Yo no quisiera detenerte en eso, ¿no? o introducir más elementos Ajá. al debate que en estos momentos tenemos, pero hay propuestas que incluso la misma juventud del partido se ha pronunciado y ha dicho no estamos de acuerdo, porque quieren restringir a que una persona tiene que tener 30 años de edad para poder estar en el CODEN. Eso no me parece. David Reyes, según la propuesta que algunos creen que es saludable y que esa es la parte medular de la discusión, David Reyes, siendo diputado, no puede optar a un cargo de dirigencia dentro del partido. Bueno, eso es lo que ya está, correcto. Y se ratifica con estas reformas a los estatutos. Ha subido de tono la situación, ahora se habla de la corrupción. Eso es muy lamentable, yo creo que no hay necesidad. Si algo debemos de reconocer es que este ha sido el primer COENA que fue electo democráticamente. Y es que quizás ahí es donde vienen, Ernesto, las heridas más profundas de nuestro partido, porque no hemos logrado tener la madurez política de entender el mecanismo de democracia interna, porque desde el momento que fue la elección del COENA quedaron heridas que no han sanado. Luego se profundizaron con la elección del candidato presidencial, si tú recuerdas, pero es lo que tenemos. Entonces yo creo que todos los grupos que se han formado pudieran participar en administrar, incluso, ¿por qué no decirlo?, si es necesario revisar el padrón de nuestro partido o abrirlo para que puedan participar los que deseen hacerlo. Yo no estaría en contra de eso. Ok, el tiempo de callar ha terminado y que seamos tapadera de corruptos ha terminado. Estoy totalmente de acuerdo con Gerardo. Creo que tiene la razón. A ver, ¿cómo visualizan la salida de esta situación entonces? Pues te repito, en el artículo 25 de los estatutos, las elecciones están, perdona, porque quiero aprovechar Sí. el tema de transporte y quiero cerrar esto. Las elecciones están programadas para septiembre, ¿no? Sí, pero creo que pueden adelantarse. ¿Pueden Por o supuesto. deben adelantar? Pueden porque y eso es lo que deben, están pidiendo. Las dos cosas. Deben. Pueden y a mi juicio deben adelantarse. Es que ya no hay excusa para detenerlo o para esperar tanto tiempo. Ahorita lo menos que se pudiera hacer es publicar el calendario de elecciones, dejar el plazo para que se inscriban los candidatos. Eso se puede hacer ya. No hay razón por qué no hacerlo. Y si las reformas a los estatutos es lo que detiene, pues entonces reformémoslos más adelante. Pero yo considero que estar en este momento de tanta convulsión no es conveniente hacer reformas que pues habría que
indagar cuáles son las motivaciones. Ok, vamos a hablar de tus propuestas para modernizar el sector transporte. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. David, el día de ayer tú denunciabas a través de tus cuentas de que definitivamente la Asamblea Legislativa existe un problema para poder modernizar el sector transporte. Sí. Cuéntame un poco. Mira, y esto Lo tiene dijiste mucho, en otro tono, ¿no? Sí, y esto tiene mucho que ver con también entender el mensaje que la población nos ha dado a todos los partidos políticos, al menos los que hemos estado compitiendo en las últimas elecciones. Hay temas sumamente sensibles, Ernesto, como el tema del transporte público, que por décadas no ha podido modernizarse debido a que hay un claro conflicto de intereses de algunos diputados y casi de todos los partidos políticos, incluyendo el mío, casi de todos. Pero ese conflicto de interés es tan delicado porque, como está en pantalla, el artículo 128 de nuestra Constitución es clarísimo, donde establece que no pueden ser diputados los que tengan algún tipo de concesión del Estado. Tú te recordás que incluso ya la Sala de lo Constitucional anterior le quitó su investidura de diputados a una diputada de San Miguel por ser concesionaria del Estado. Sí. En el tema del transporte público no es la excepción. Y el día de ayer fue más que evidente porque se tenía ya un dictamen firmado y casi que con el apoyo suficiente, al menos desde la comisión, para poder reformar el Código de Trabajo y establecer lo que todos los empleados salvadoreños gozan, que son las prestaciones laborales sociales, llámese Seguro Social, sí, AFP, pago de aguinaldo, de vacaciones. Pero el día de ayer fue más que evidente, sobre todo en dos colegas diputados de dos partidos diferentes, que empezaron a cabildear para bloquear la incorporación de ese dictamen. Y fue tan evidente que uno de ellos platicó con la presidenta de la comisión, Silvia Astorga, que quiero expresar mis respetos porque la colega diputada logró demostrar que ella antepone el interés de la población a cualquier otro tipo de interés. Este diputado le decía a ella: mire, diputada, ¿y usted cree que a David Reyes, si él viene y propone o necesita un servicio de transporte, algún empresario se lo va a ofrecer? Y usted cree, le decía doña Silvia, que hay, ¿cómo se van a sentir los empresarios de su departamento, desde el municipio de Acajutla hacia otro departamento? ¿Cómo se van a sentir? Y ella le decía: a mí no me importa, realmente este es un tema de justicia. Resulta, Ernesto, que a raíz, te habrás recordado que hace algunos meses propusimos incrementar las penas en el Código Penal para aquellos conductores que por negligencia al conducir ocasionen en accidentes muertes. Surgió una gran expectativa sobre ese tema y en ese momento muchos motoristas me empezaron a escribir a mis redes sociales: diputados, no sean tan duros con nosotros, entiendan que nosotros a veces empezamos nuestra jornada laboral a las 3 de la mañana y terminamos a las 10 de la noche y el día siguiente lo mismo. Y me puse a investigar y resulta, Ernesto, que muchas rutas, no lo voy a generalizar, pero muchas rutas o empresas del transporte público no le dan seguro social, no le pagan AFP, les hacen trabajar jornadas de más de 15 horas sin pagarles horas extras. Y esa situación, si realmente nosotros queremos modernizar el transporte público, no podemos dejar de lado el factor humano. Tiene que ver con eso, por Tiene el que nivel haber de estrés que una te genera regulación, personas. exactamente, con ese nivel de Y estrés. se traduce en el servicio. De Que hecho, tú vemos. nos enviaste unos videos, ¿verdad? Y Que han que lo andado vemos circulando todos ahí. los días. Sí, y que me gustaría mostrarlo para
definitivamente ver que lo que tú estás planteando, David, trae como resultado eso, por ejemplo. Bueno, ¿no? La contaminación, La contaminación ambiental, que eso tiene que ver más con el tema de... Y ese es un problema de las unidades. Sí, pero esto no tiene que ver nada con los motoristas. No tiene nada que ver. Este sí tiene que ver con los motoristas. Contrasentido, arriesgando, y más adelante el premio mayor, se pone más grave la situación. Sí, Mira premio eso. mayor. Se baja el cobrador a apartar a los vehículos para meterse. Esas situaciones no las podemos ni las deberíamos de seguir viendo. No justifico en la propuesta que he hecho que es necesaria, pero este es el tipo de transporte público que tenemos en estos momentos. Imagínate que los empresarios del transporte ni siquiera le dan prestaciones sociales a sus motoristas o empleados. ¿Qué podemos esperar? Y esa es la clase de empresarios que tenemos. No tienen control sobre sus motoristas, no tienen control sobre sus empleados. Eso es una situación gravísima. Pero además de eso, se agrava cuando son negocios subsidiados. Es un negocio subsidiado y es una concesión del Estado. Realmente es preocupante cuando lo que quedó evidenciado ayer, Ernesto, es que hay diputados que tienen conflicto de intereses evidentes y protegen este tipo de servicios. Es difícil y yo debo de expresarte mi frustración porque no podemos avanzar en algo tan sencillo ¿Quién se opuso ayer? ¿El PCN y el FMLN a la reforma que tú planteabas? Y del para PCN, poder darles a quiero ellos, decir, a excepción del diputado frenan Luis otorgarles Urías. seguro social, AFP y otros beneficios a conductores, ¿verdad? Y mira, y todavía como se tenía la firma FMLN y PCN se opusieron. Como se tenía la firma de los diputados para el dictamen, aquí está la evidencia. Cuando se intentó introducir el dictamen, solamente votaron diputados 37. de Arena, los diputados del PDC, el diputado Luis Urías del PCN y el diputado Juan Carlos Mendoza de Gana. De ahí nadie votó para que se introdujera este dictamen. Es decir, quedó evidente cómo movieron sus hilos dentro de la Asamblea Legislativa los empresarios del transporte público. Algo tan sencillo para darle estas prestaciones a sus empleados. Imagínate qué podemos esperar. Lógicamente, no seguir están con la a anarquía. favor. Seguir con la anarquía. Y te quiero contar algo más. Yo te paso que se opongan cuando discutimos el tema de condicionar el subsidio, porque pudieras decir es un interés directo en su bolsillo. Te lo paso. Pero oponerse a algo tan básico como darle prestaciones sociales a sus empleados, eso no tiene nombre. Aún cuando hemos estado estudiando este expediente, la Mesa Nacional de Transporte llegó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y ellos dijeron, ya muchos de nuestros empresarios lo hacen, les pagan seguro social, no nos oponemos. Esas palabras dijeron, no nos oponemos. Y en el último momento fue tan evidente como dos diputados específicamente, yo quiero hacer un llamado, Ernesto, a todos los periodistas que ejercen esa función de investigación, que hacen periodismo investigativo, a que investiguen. Yo no quiero entrar en ese diré o dimes y dirés de mencionarlos a los diputados, pero casi que todos los conocemos, todos sabemos quiénes son. A que investiguen quiénes son estos diputados que, si no está a su nombre, tal vez por medio de un prestanombre o algún familiar, tienen intereses. Y me sorprende más del FMLN, porque el FMLN ha sido un partido que siempre ha abanderado todos los temas de justicia social. Bueno, son todos los partidos, como tú bien lo decías, sí, ¿no? Incluyendo a tu partido también, ¿no? Por supuesto, no solo el FMLN, porque mi partido ha votado y ha acompañado cada año, en la última sesión plenaria de cada año, como último tema, cuando ya todos se quieren ir, mi partido lastimosamente casi siempre siempre ha acompañado la prórroga de la ley transitoria para el subsidio, que es una ley transitoria. Pero fíjate, Ernesto, que la buena noticia es que cada vez más hay más diputados que están perdiendo el miedo de poder denunciar este tipo de situaciones. Y yo me atrevo a decirte que la entrega del subsidio para el próximo año
va a ser un tema de mucho debate por primera vez en la historia. Sí, porque la población va a estar muy atenta y ve realmente... Y es que la entrega del subsidio es quizás el único mecanismo de control y presión que tenemos desde la Asamblea, porque si hay diputados que tienen intereses o conflictos de intereses y que defienden férreamente a estos señores que no respetan las leyes de tránsito, pues bueno, probablemente el tema del subsidio va a ser el único mecanismo de presión que nos queda. Nuestro buen amigo Carlos Guzmán dice en un tuit, muy bien que quieran defender los derechos laborales, como lo estás haciendo. Te lo tira este mensaje para ti. Dice, muy bien que quieran defender los derechos laborales de los empleados del transporte, pero creo que la normativa existente es más que suficiente para garantizar tales derechos. Lo que falta es ser más exigente en el cumplimiento de las leyes. Dice. Correcto. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Sí. El punto es que lo que hay en la calle, lo que tenemos en la calle es producto de todo el sistema de administración del transporte. Correcto. Punto. Y si el tú no PMT logras corregir toda la estructura administrativa, entiendo que no todas las empresas, lo que pasa es que ahí no hay un orden. Sí, Ahí no hay una estructura de organización empresarial, no la existe, ¿verdad? Y me atrevería a decir que es una generalidad, a lo mejor unos sí la tengan más que otros cuando hablan de cooperativas ya y el mismo muy ente tradicionalistas. rector se presta. Y entonces todo eso se presta a tener lo que hoy en día tenemos, una anarquía. Los motoristas son el reflejo de lo que hay hoy. Sí, y que tú quieras corregir a los motoristas, no lo vas a lograr mientras no corrijas primero lo de arriba. Punto. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ahí tenés tú un sistema Citran, por ejemplo, ¿verdad? Que lo cuestionaron, lo vilipendiaron, en fin, tantas cosas. Pero era un primer modelo de ordenamiento del sistema de transporte en este país. Pero ahí está tirado, ¿verdad? Y ahí es culpa de mucha gente, incluyendo, creo, gente de tu partido también. Por lo menos en el análisis que muchos han hecho porque lo politizaron y total, al final, eso es lo que se tiene. Me voy a la pausa, regreso un poco para entrar en ese análisis del orden y la modernización que requiere el sistema de transporte. Tú acabas de plantear un punto bien medular. La población va a estar examinando el otro año cuando se hable de la votación para el tema del subsidio. Ahí creo que va a haber un punto bien importante. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente. Es decir, lo que falta es ser más exigente en el cumplimiento de la ley, pero te decía que la ley, al final, existe buena ley. Si yo le pregunto a quienes en algún momento son entendidos en la materia, el punto aquí es de cómo logras ordenar. Y el cumplimiento también. Y cómo logras establecer parámetros de ordenamiento. Por ejemplo, uno de los más grandes problemas que tiene el sector es la atomización. Sí. O sea, no existe un sistema empresarial así que verdaderamente dicte una política. Yo te puse el ejemplo y lo extraigo del conocimiento propio, como también del análisis que a veces se pone este tema que es muy de interés colectivo. El tema del Citran, por ejemplo. Sí. No, el tema del Citran creo que es un buen modelo. Lástima cómo fue creado, porque debió haber sido por medio de una concesión. Y ese es el problema medular del Citran, porque haber ocupado el carril que es de todos los salvadoreños, lo que legalmente procedía y que nunca se hizo fue haber llevado un proyecto de concesión a la Asamblea. Yo creo que todos lo hubiéramos aprobado, fíjate. Pero vaya, si hablamos de esto, el Citran, si mal no recuerdo, fue un proyecto que costó aproximadamente 40 a 60 millones, como 50. Ponerle que hayan sido 50 millones de dólares. ¿Sabes tú cuánto se ha entregado en subsidio en los últimos 10 años al sector transporte? Más de 600 millones de dólares. Con 600 millones de dólares hubiéramos podido construir 10, 15 veces más de lo que es ahorita el Citran. Con 600 millones de dólares se pudieron haber construido por lo menos 600 escuelas. Se pudo haber equipado con medicamentos necesarios toda la red nacional hospitalaria por 4 años o más.
con 600 millones se pudo haber propiciado una plena modernización del sector transporte. Y lo que vemos es lo que hemos estado viendo en los videos, Ernesto. Yo te decía también que aquí el Viceministerio de Transporte tiene una gran responsabilidad porque es el ente rector encargado de hacer cumplir la normativa, de hacer cumplir la ley. Claro. Y lastimosamente no lo vemos activo haciendo eso. A ver, en estos videos, ¿sí? Pudiera, para mí, el Viceministerio de Transporte puede identificarlos y no solamente hacer una sanción, sí, retirarles la concesión a esas unidades que hacen ese tipo de violaciones a la ley. Pero mira, asumiendo el papel del ausente, hay que reconocer también, y hay que decirlo, que el subsidio no es para el empresario. Eso es para la tarifa, ¿no? El subsidio que se otorga. Lo que hay que hacer es, ¿cómo se le llama? Como cualificarlo más, se le llama como que sea más eficiente, a ver, que sea más directo para la persona. Eso sí, eso creo que es el mecanismo que sería el más ideal. El subsidio, de hecho, el subsidio se llama Ley Transitoria para la Estabilización de las tarifas del transporte Pero colectivo. ¿qué sucede? Cuando se aprueba en el 2007 la ley transitoria, resulta que estábamos ante una crisis del petróleo mundial donde el precio del diésel llegó hasta casi los $5. Y en ese momento yo te paso que estaba más que justificable. Luego, estos últimos años, si tú te recuerdas, el precio del petróleo fluctuó, bajó hasta los $2, incluso hoy está como entre $3, pero no ha llegado a esos precios o a esos niveles de caro como fue en el 2007 cuando se estableció este subsidio. Hoy ya no tiene justificación de ser, ya no tiene razón de ser. Y en todo caso, si se debe subsidiar, se le debería entregar directamente al usuario del transporte, pero hoy por hoy se le entrega al empresario del transporte. Entonces, lo que yo te digo, que es un negocio subsidiado, tiene toda la razón de ser. Es decir, tiene toda la razón de decirse que es un negocio subsidiado, porque no le ofrecen un buen servicio al usuario. Mira, yo no soy muy fanático de Alejandro Mason, pero hoy él ha sido una publicación de unas unidades donde no tienen ni ventanas, donde las butacas están, es más, ni son butacas de buses. Y más allá, yo siempre he agregado un elemento. Desde el año 2000 se dio un plazo prudencial para que las unidades tuvieran acceso para las personas con discapacidad y no las han cumplido. Han pasado 19 años y siguen sin cumplirlo. Hay algunas pocas rutas y algunos pocos empresarios que lo están haciendo y eso me parece fabuloso. De hecho, hoy, Ernesto, voy a visitar a una empresa allá en el occidente del país que me han invitado para mostrarme los buses que ellos están trayendo, que son completamente accesibles para personas con discapacidad, para demostrarme que ellos sí le pagan las prestaciones laborales a sus empleados. Y si ellos lo están haciendo, Ernesto, ¿por qué no lo pueden hacer el resto de empresarios? ¿Por qué tienen que recurrir a esas negociaciones oscuras en la Asamblea Legislativa para impedir dictámenes tan positivos como el que estamos hablando? Entonces, hay muchas preguntas que merecen una respuesta. Y aquí yo quiero aprovechar también para hacer un llamado a la población. Ayer Roberto Ocampo, un buen amigo que tú lo recuerdas, él publicaba, y si nos organizamos como usuarios del transporte público y comenzamos a exigir, yo creo que eso sería fabuloso. ¿Por qué no hacerlo? Y eso creo que es un elemento que también valdría la pena destacar. ¿Qué opina el usuario? Y bastaría con que tú pongas una encuesta ahorita en tus redes sociales. ¿Qué opina el usuario sobre el sistema de transporte público? Bueno, ¿estará conforme o no? Quedaría esa opción ahí muy, digamos, muy desafiante, porque yo creo que la Defensoría del Consumidor podría llegar a tener. Por supuesto que sí. El tiempo se me fue, gracias, te agradezco muchísimo que nos contaras lo que estás haciendo por el bien de los usuarios del transporte colectivo y ojalá pues que al final todos los partidos políticos entren en esa consonancia de lo que tú estás haciendo y estás también denunciando, como lo has hecho el día de ayer y esta mañana lo pones de manifiesto. Gracias. Muchas gracias, Ernesto, por haberme acompañado. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.
Ernesto López.